Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia, como bien sabes y que comentamos al principio. En cada emisión es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la creación básicamente. Escritores, músicos, cineastas, filósofos, cualquiera que tenga algo que aportar, le damos cabida aquí en radioesperantia.com y además que lo pasamos muy bien con nuestros amigos creadores. Hoy volvemos a la literatura. Y lo estaba comentando con el invitado antes, que estamos conociendo un montón de la historia de Sevilla a lo largo de todos los lanzamientos de la editorial Almuzara, que aunque está en Córdoba, pero bueno, muy relacionada con Sevilla, y ya pues hay unos cuantos escritores sevillanos que han pasado por aquí por radioesperantia.com y nos han contado verdaderas maravillas de la ciudad. Y hoy pues vamos a hablar con el autor de una novela, me parece interesantísima, llena de matices, muy sugerente, La 11ª plaga, donde tienes los ingredientes, digamos, fundamentales para que sea pues un gran relato, que es Templarios, tendríamos el COVID, Wuhan, Sevilla, con toda su magia, y de ello pues vamos a hablar. Y su autor es Jesús Francisco Creag, y el libro La 11ª plaga. Y sin perder un instante, pues recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación, y ya por dar una bienvenida al verdadero protagonista de este espacio, que no es otro que el escritor Jesús Francisco Creag, que está en Sevilla. Jesús, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación, te damos la bienvenida y, por supuesto, nuestro agradecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ha sido un placer escucharte y, por supuesto, estar a vuestra disposición y encantado de poderle dar a los oyentes por una pincelada de lo que es nuestra ciudad y un poco a través de esta novela que puede desvelarle muchos secretos y muchas claves de la ciudad también. Lo que estamos comentando antes de comenzar, Jesús, que gracias a Almuzara estamos conociendo un montón de pasajes de la historia de Sevilla que de otra forma pues desconocíamos. En mi caso, que yo por parte de mi padre pues tengo bastante relación con Sevilla, pues desconocía un montón de historias que me vais contando un escritor, otro, y tú como apasionado de la historia y además de tu ciudad natal, Sevilla, pues nos está dando a conocer verdaderas maravillas, verdaderas joyas que desconocíamos en el ámbito histórico, ¿verdad, Jesús? Sevilla tiene una parte que se llama la Sevilla oculta, que yo entiendo más bien que aparte de ser oculta es desconocida pues para el gran público en general de los que nos visitan y también es muy desconocida para incluso muchos de los sevillanos que aquí vivimos habitualmente. Sin embargo, los entresijos, las claves de la ciudad más enterrados en el tiempo y en la historia, sin embargo, estos no llegan a conocerse del todo. Exactamente. Y este libro que presentas sería, digamos, el segundo, porque el anticipo sería el primero que escribiste, que bueno, hablaremos de él porque, tal como te he comentado, me gusta centrar la entrevista en un libro concreto para no desviar la atención, para que no pues digan, bueno, ¿de qué libro está hablando? ¿De este o del otro? Que era La profecía de Sevilla, que sería un poco el preámbulo, el inicio de esta historia. Pero bueno, yo creo que se pueden seguir perfectamente si no has leído una u otra. Pero bueno, te la recomendamos, que es La 11ª plaga. El principio, Jesús, ¿cómo se te ocurre esta historia? Y además mezclar templarios, que parece que están un poco alejados, pero bueno, luego los vas metiendo en la novela y bueno, tienen toda la razón. Templarios, Wuhan, el COVID, Sevilla, la catedral, una pasada. ¿Cómo se te ocurre? Pues mira, te lo cuento porque realmente yo pensaba escribir una trilogía precisamente con que la primera parte fuera la profecía, esta es la segunda parte y habrá, en fin, Dios mediante, pues habrá quizás una tercera. Pero en realidad la idea de la novela en sí a mí se me ocurre en un cuarto de hora, una noche que yo suelo dormir muy bien, pero sin embargo esa noche estaba algo desvelado y a eso de las 4 de la mañana pues me puse a pensar que era lo próximo que iba a escribir.
y pergeñé la historia en 15 minutos, no tardé más. Después ya he tenido la necesidad de escribirla y de informarme y de asesorarme desde el punto de vista histórico y todo, pues ya he tardado meses en escribirla, porque realmente mi profesión no es la de escritor, pero sí he amado siempre la literatura, la escritura y he hecho muchísimas intervenciones en ese sentido, en otro tipo de actividades, hasta incluso desde el punto de vista profesional, pero sin embargo la historia la pergeño en un flash que me sale y después lo que dedico es el tiempo suficiente y necesario para desarrollarla. Tú tienes también una obra que no es ficción, que es la historia de Sevilla, que me parece muy interesante y hablaremos de ello. Esto no estaba en mi libro de historia de Sevilla y se me ocurrió una pregunta que digo, se lo voy a preguntar porque mira, yo soy muy curioso, soy de formación periodista, digo, pues mira, se lo voy a preguntar. ¿Qué es más sencillo para ti, Jesús, escribir ficción o escribir no ficción? Pues me gusta escribir las dos cosas, porque aparte de eso, pues ahora mismo también estoy en un nuevo libro que ya es sobre una realidad que no es solamente sevillana, sino incluso andaluza, pero que todavía está en ciernes y lógicamente cuando llegue el momento ya podremos hablar de ella. Pero a mí me gustan las dos ramas, las dos especialidades que tú has comentado, me encantan las dos. La ficción porque dejo volar la imaginación. Yo tengo una particularidad, que es que cuando creo un personaje, a mí me gusta que sea el personaje el que actúe, no actúo yo. Le dejo su propia, digamos, entre comillas, autonomía para que desarrolle y haga el papel que tiene que desarrollar en la novela. Es lo que a mí me gusta. Eso es la parte de ficción. Esta novela de la 11ª plaga tiene una parte de ficción, ciertamente, y tiene una parte de realidad también, ciertamente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces al lector quizás cuando la lea habrá algunas cosas que le parezcan ficción, que son realidad, y a la inversa. Sí, es bastante curioso. Y te hago una pregunta, aunque este libro prácticamente acaba de salir, pero bueno, como tienes el otro, el de la profecía, me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todos los escritores que transitan la novela histórica. Porque claro, hay historiadores, hay varios tipos de historiadores. Hay algunos que son como muy cercanos a la historia y lo que no esté en la historia pues no existe, y otros que dan un poco más de margen. ¿Has tenido algún problema, algún comentario de algún historiador diciendo, pues mira, Jesús, es que esto realmente no ocurrió así, o esto te has metido aquí en camisa de 11 varas, etcétera, etcétera? Porque ya sabes que los historiadores pues también defienden un poco su campo. Jesús, ¿has tenido algún Pues problema? jamás. Yo en ese aspecto jamás he tenido problemas. Primero porque he intentado que las fuentes en las que me informo sean lo suficientemente fidedignas como para no equivocarme. Y evidentemente siempre citando cuál es el origen de esa información. Evidentemente no me gustaría pues decir algo que sea equivocado. Puedo basarme en la realidad para escribir ficción, pero sin tergiversar nunca la realidad, evidentemente. Y sobre todo si aludo a la fuente y los orígenes de dónde parte o dónde surge esa noticia, evidentemente pues, en el caso de los templarios lo tengo muy desarrollado y muy trabajado, porque la historia que relato, que se relaciona con Sevilla y con el COVID, como bien has dicho, pues tiene una base histórica fundamental, a partir del gran maestro de Jacques de Molay. Sí, exactamente. ¿Tú eres escritor de brújula o de mapa? O sea, tienes ya directamente cuando te pones a escribir, no pensar o pergeñar, cuando ya dices, venga, ya es hora de empezar a escribir la primera página. ¿Tienes claro cuál es la primera página, cómo comienza el libro, cómo termina? Yo primero tengo que empezar sabiendo cuál es el desarrollo de la historia que voy a escribir. Sí. Si no tengo pensado algo, ya digo, en los entresijos particulares de las escenas concretas que se pueden ir desarrollando a lo largo de la narración, evidentemente dejo volar la imaginación de los propios autores o de los artistas o de los partícipes de la obra. Sin embargo, yo la trama total de la obra la tengo pensada empezando desde principio a fin. Y tienes también el final. Y tengo el final, sí. Este final, sin embargo, puedo decir que por una circunstancia muy importante, que ya revelaré, pues este final lo he tenido cambiado porque en Sevilla, el legado templario que hay, que es importantísimo,
tiene una realidad que es que lo mismo que en Sevilla, he hablado antes de que el hospital más antiguo del mundo es San Lázaro y está en Sevilla, sin embargo, el legado templario más grande del mundo, que es su cruz, la cruz ancorada de los caballeros templarios, esa cruz, la cruz más grande del mundo, está en Sevilla. ¿En Y es algún un lugar legado de 200 años después de haber desaparecido la orden. ¿Y dónde está la cruz? Porque me interesa. ¿En alguna iglesia? Eso me gustaría decirlo cuando se haga la presentación del libro, que será el día 5 de junio, y me gustaría decírtelo, y no tendré inconveniente ninguno en desvelarlo, pero está en los alrededores de la Catedral de Sevilla. Vale, perfecto, pues no te presiono más. Una cuestión, Jesús, antes de entrar ya dentro del libro. Desde que pensaste la historia, nos dijiste esa noche que estabas desvelado, hasta que lo entregaste el manuscrito a la editorial, ¿cuánto tiempo pasó aproximadamente? Aproximadamente año y medio. Año y medio. La obra tiene 500 páginas y no es fácil, digamos, ni por tiempo ni por circunstancias. Yo soy un escritor que ya después de mi jubilación, obviamente, le puedo dedicar más tiempo, pero sin embargo, no soy el escritor que tiene que escribir, digamos, por necesidad o por rapidez una obra, sino que prefiero dejarla reposar y en un momento determinado hacer una abstracción y mirar atrás. Exactamente. Y cuéntanos un poco, sin entrar en demasiados detalles, y digamos, para poner los dientes largos a los que nos estén escuchando, de qué trata el libro y un poco las tramas principales. Pues como has visto, fundamentalmente la obra toca dos temas fundamentales como son los templarios y la terrible epidemia del COVID, ¿no? La 11ª plaga, por eso se titula así. Tiene un trasfondo que se inicia en Sevilla, precisamente por los servicios secretos británicos de la MI6, y después, a partir de ahí, también entran en juego los servicios secretos del Vaticano, lo cual pues también llama un poco la atención. Y la última parte en la cual se concatenan estos dos relatos, pues tiene que ver con la Central de Inteligencia norteamericana. Entonces, porque hay una historia muy, muy reciente, que es la que hemos vivido desgraciadamente con la epidemia del COVID, que se inicia teóricamente en Wuhan, pero que tiene también un desarrollo ulterior, como son los laboratorios que en Canadá han trabajado, pues legaciones y científicos alemanes, franceses, norteamericanos, etcétera, y que han tenido también mucho que ver directa o indirectamente con ese tema. Para este asunto, yo he contado con una colaboración excepcional de una persona muy conocida mía, que a su vez es catedrático de virología en la Universidad de Sevilla, y que me ha dado una información desde el punto de vista científico que para mí era vital para poder estructurar lo que es el tema del COVID. Como es lógico, yo no soy médico y evidentemente pues hay materias y aspectos que yo desconocía. Sin embargo, después a través de este señor y a través a su vez de un íntimo amigo suyo que ha sido premio Nobel de Química en Estados Unidos, en California, pues he tenido una información fundamental para poder versarme con rigor en todo lo que es en los entresijos de una pandemia que desde el punto de vista de algunos pues no ha sido fortuita, sino que ha sido provocada. Exactamente. A lo largo de la conversación que hemos mantenido antes y lo que has comentado ahora de Sevilla, pues intuyo que uno de los personajes que te apasionan es Fernando III el Santo, el conquistador de Sevilla, incluso Reconquistador, no conquistador, reconquistador. Los matices son importantes. Sí, el reconquistador de Sevilla. Entonces la pregunta es, Jesús, ¿sale aunque sea tangencialmente en tu novela o no aparece? ¿Has dado descanso en esta obra? Bueno, realmente San Fernando es un personaje, aparte de la santidad que le confiere la Iglesia Católica, es un personaje muy curioso y que realmente tiene mucha presencia en Sevilla desde que llegó a la ciudad. Porque, por ejemplo, hay un hecho que te puedo decir relativamente anecdótico. A todo el mundo en Sevilla, una de las festividades o de las fiestas más conocidas es la feria. Sí. Pues la feria se habla de que la inventaron un catalán y un vasco,
Sin embargo, la primera feria que se celebró en Sevilla se celebró prácticamente a la muerte de Fernando III en Sevilla con su hijo Alfonso X el Sabio. Y ya había una feria en Sevilla. Luego, si estamos hablando del siglo XIII, no se inventó la feria en el siglo XIX, ni muchísimo menos. Es muy anterior. Entonces, por ese motivo, la personalidad de San Fernando, desde el punto de vista histórico, realmente pues tiene una importancia vital. Y yo entiendo que si con los templarios le dieron una gran cobertura militar y, por supuesto, aparte de logística y desde el punto de vista cristiano incluso, al rey San Fernando, pues la verdad sea dicha de que después un bisnieto suyo, Fernando IV, él era Fernando III, Fernando IV, pues mandó degollar a los caballeros templarios que había en la ciudad, porque ellos siempre tenían una costumbre muy arraigada, que era establecer prioratos. Los prioratos consistían en tener un lugar donde a su vez formaban un triángulo equilátero, y ese triángulo equilátero lo formaban pues 3 puntos. Uno era uno de los ángulos Sevilla, otro era Jerez de los Caballeros, y el tercer punto equilátero es una isla mágica que existe en la provincia de Huelva, que se llama la isla de Saltés, muy desconocida, salvo para los onubenses, pues no es muy conocida. Y esos tres espacios pues tienen entre sí exactamente la misma distancia traducido a kilómetros, son 124,8. 124,8 no es una casualidad, es 1, 2, 4, 8 el año de la reconquista de Sevilla. Pues fíjate qué curioso. Yo de la historia de Sevilla conozco un poquito porque tuve que investigar sobre una época anterior, serían pues exactamente, me parece, 125, 127 años, en el año 1125, que Alfonso I sí. Lo llamaron de Granada porque estaban haciendo barbaridades los almorávides, y entonces le dijeron, mira, si vienes para acá te vamos a abrir las puertas de la ciudad. Que más o menos el rey Alfonso I el Batallador de Aragón pues estaba un poco considerado como el emperador por aquella época. Con Castilla pues más o menos cortaban el bacalao por aquella época. Y entonces resulta que a mí me llamó la atención que estuvo dando vueltas. Estaba en Granada, no le abrían las puertas, pues se fue a Salobreña, estuvo, me parece, en Córdoba, también llegó a Sevilla y estuvo pues conquistando plazas, después tal, y se marchó. Entonces la historia es que fue con 20.000 efectivos y se volvió con 80.000. Entonces hay una historia muy bonita que es los andaluces que repoblaron el Valle del Ebro, que eran todo pues los que habían estado pues bajo la bota de los almorávides, y ya con la llegada de Alfonso I pues se habían marchado. Y entonces de Sevilla pues cuentan algo de los alcázares, tal, y por eso pues me suena todo lo que comenta, aunque esto que te digo es bastante anterior, y la historia de Sevilla, que es apasionante. Lo de Fernando III, lo de Fernando III es tan curioso que hasta incluso el propio rey de Granada, cuando falleció el rey Fernando en el año 1252, tuvo la gentileza, a pesar de que era su enemigo, entre comillas, de mandar a 100 personas vestidas de blanco con cirios para velar el cadáver del rey Fernando en Sevilla. Así que es muy curioso, precisamente, el grado de que no todo era batalla, no todo era enfrentamiento, sino que también había una cierta caballerosidad entre los propios litigantes. Es muy curioso, esa parte no está muy explotada por parte de uno y de otro por intereses históricos o hasta incluso políticos, ¿no? Tengo aquí una pregunta que me llama la atención y digo, mira, se la voy a preguntar a ver qué me cuenta. Con la llegada de Almuzara, pues se está conociendo un montón de historia de Sevilla, que antes prácticamente pues todo era pues muy centralizado, sobre todo en Castilla, Aragón, Cataluña, Barcelona, etcétera, las ciudades más importantes. Pero la pregunta que te hago, ¿cómo se lo toma el lector de Sevilla con el hecho de que el protagonista, digamos, geográfico de las novelas ahora mismo sea la ciudad de Sevilla? No sé cómo se lo están tomando, porque ya has presentado la anterior. Se dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Yo la verdad es que con Almuzara he encontrado, aparte de su director, que es Manuel Pimentel, una persona de una amplísima experiencia en muchos campos, desde el punto de vista político, ha sido ministro incluso, y desde el punto de vista ya de investigador,
el tema de la prehistoria y todo esto, pues es un tema que le apasiona, y la verdad es que he encontrado en Almuzara un gran apoyo y una gran sensibilidad hacia estos temas de Sevilla. Yo, por supuesto, aunque mi abuelo era irlandés, pero sin embargo, pues me siento muy sevillano, y la verdad sea dicha que me encanta, la verdad, es poder seguir ahondando y profundizando en las páginas de una ciudad. Yo Sevilla la considero casi como un libro, pero un libro tan antiguo y con tantos secretos que realmente es apasionante irlos descubriendo poco a poco. Porque si Sevilla en un tiempo se llamó la ciudad de los conventos, también es cierto que Sevilla era una ciudad en la que subyacía un mundo subterráneo tremendo, donde los pasadizos y todo lo que había en el subsuelo de la ciudad, pues realmente era auténticamente, como he dicho antes, apasionante y muy complejo. Es decir, yo he tenido ocasión de ver algunos de esos pasadizos. Lo que pasa es que obviamente, pues con la construcción de nuevo. Exactamente. ¿Y qué comentarios te hacen los...? Macarena por debajo de Sevilla y tal. Exactamente. ¿Perdona? ¿Qué comentarios te hacen las personas que asisten a las presentaciones cuando ven pues reflejado y que han leído el libro? Dice, pues fíjate, aquí aparece la plaza tal, la calle cual, la catedral. La verdad es que muchas personas se asombran porque, por ejemplo, en el libro anterior de Sevilla, concretamente, pues el descubrirle a los propios sevillanos que en Sevilla está hay ciudades importantes en el mundo como Madrid o Londres que presumen de tener el kilómetro cero, porque lógicamente de ahí parten un nodo de carretera. Aquí el ayuntamiento puso un kilómetro cero en un lugar que no es kilómetro cero, es el punto geográfico central de Sevilla, que sería de donde irradiaba geográficamente todo el conjunto de la ciudad. Pero le pusieron kilómetro cero cuando en esa calle no existe ninguna carretera, con lo cual, pues, erróneo. Sin embargo, pues otra cosa que tiene Sevilla y que también es generalmente poco conocida es que en Sevilla tenemos el privilegio de tener la milla universal cero, porque esa milla universal se estatuye y se instala y se reconoce para la ciudad y para el mundo las orillas del Guadalquivir, de donde parte Magallanes en su primera expedición de la Vuelta al Mundo. Y cuando vuelve el Cano a ese mismo punto, se cierra, digamos, lo que es la milla cero universal. Y tiene una esfera almiral en la plaza de Cuba, donde existe pues un importante antiguo monasterio y en la cual pues se puede estar a la vista de cualquier sevillano. Bueno, y cualquier persona que afortunadamente después de Sevilla también nos visite, como es natural. Pero, por ejemplo, después de la llegada de Colón a América, que prácticamente pues Sevilla era el centro... Bueno, yo pongo en la novela, en la 11ª plaga, hay una parte precisamente templaria, donde el idioma, los vestigios que hay en la llamada Isla del Roble, que está en las costas canadienses, bueno, para los americanos, lo de Oak Island, pues ahí en esa zona han aparecido restos templarios. Es decir, que los templarios, desde mi punto de vista, estuvieron en América antes de que llegasen los propios conquistadores de las tres carabelas, de la Santa María, la Pinta y la Niña. Y también hay otra cosa curiosa, que hay una serie de tribus que se llaman los algonquines y los inuit, en fin, una serie de tribus indígenas de esa zona. Pues cuando llegaron los conquistadores franceses a la zona francófona de Canadá, pues tú sabes el idioma que allí se hablaba entre los habitantes de la costa. ¿Latín? Pues era el vascuence. Pues fíjate, porque los vascos, para cazar y coger bacalao, pues ya conocían Terranova, con lo cual, pues si cuando llegaron ellos ya allí se hablaba el vasco, pues evidentemente es señal de que lo de Colón fue un poco después. Exactamente. Tenía sus razones para haber llegado y saber que allí existía un continente, porque ya tenía información de ello. Porque Sevilla, lo que quería comentar, después de la llegada de Colón, América, etcétera, etcétera, pues ya la casa de contratación de Sevilla, etcétera, tuvo su importancia. Pero antes, que estamos hablando casi de 2 siglos antes, tenía la
la misma importancia, digamos, Sevilla en Andalucía, o prácticamente estaba controlada por, bueno, estaba el Reino Nazarí de Granada, Córdoba, que todavía tendría su nivel, pero digamos la ciudad, digamos, administrativa era así a nivel Andalucía, era Sevilla, Jesús, o había Sí, puntas entre otras. totalmente. Desde la época del rey San Fernando y después don Pedro I de Castilla, ellos establecieron la corte en Sevilla, en la corte real, en los Reales Alcázares, que también es la corte, el palacio real más antiguo abierto que sigue existiendo en toda Europa, y precisamente lo tenemos aquí con los Reales Alcázares, que es un objeto de visita por parte de muchísimos turistas y personas que vienen de fuera para conocer la ciudad. Realmente tiene una superposición de capas a lo largo de la historia y de los siglos, pues que es interesantísimo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista también, lógicamente, de lo que es la arquitectura y la evolución que ha ido experimentando a lo largo de los siglos. Ahí precisamente con esta situación Sevilla tenía una importancia porque Sevilla, hasta que llegó el año 1649, Sevilla era una gran urbe, una gran metrópoli que tenía 300.000 habitantes. Lo que pasa es que en 1649 se produce una peste, una epidemia también, como la que estaríamos hablando en la 10ª plaga. Se produce una epidemia y fallecen en la ciudad pues más de 2 de cada 3 habitantes, es decir, de 300.000 se queda reducido a menos de 100.000, lo cual eso obviamente provocó una caída y una falta de presencia ya a nivel europeo importantísima. Pero sin embargo, hasta entonces Sevilla era un referente, porque no en balde, cuando llegan los templarios y ayudan al rey Fernando a reconquistar la ciudad, pues a Sevilla se le pone, cosa curiosa y que también se narra en el libro del por qué se entiende que algo que vino de Jerusalén pasó por San Juan de Acre, llegó a Francia, de Francia tuvo que salir por el puerto de La Rochelle debido a la caída en desgracia de los templarios, pues ahí en la parte de la novela se pone que el punto destinado, como era la nueva Jerusalén de Occidente, Sevilla, pues que posiblemente ese tesoro pudiera estar en los entresijos y en las profundidades de la ciudad. Ahí está. Mira, una pregunta, curiosidad. Yo escribí algo sobre los almogávares, que como bien sabes son originarios de Aragón, pero hubo gente que me estaba comentando, no, Fran, es que almogávares también había en Castilla, en Andalucía, tal y cual. ¿Tú tienes referencias de que los almogávares también hubiera en Castilla, en Andalucía, que acompañaran, por ejemplo, al rey Fernando en la reconquista de Sevilla? ¿Jesús? Sí. Bueno, el rey Fernando se valió de muchísimas tropas, no solamente de su ejército castellano, sino también buscaba el apoyo de otras facciones que pudieran ayudarle a conquistar o a reconquistar el territorio. Reconquistó desde la parte de Jaén, Córdoba, llegó a Sevilla. Su hijo, Alfonso X, el sabio, por cierto, pues llegó a reconquistar también la zona de la parte de Huelva, de Niebla. Ahí está la importancia que tiene Huelva a través del condado de Niebla, que históricamente tiene una importancia enorme, aunque ahora mismo ya pase prácticamente desapercibido, y toda esa zona pues se reconquista hasta llegar a Tarifa. Y cuando ya se llega a Tarifa, ahí ayudan también mucho los templarios a esa consolidación de ese espacio que era ya vital para dejar al reino de Granada más aislado de lo que era la parte africana. Pues fíjate que yo pensaba que allá en el sur tenían un poco más de predicamento, digamos, la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava. No me imaginaba que los templarios tuvieran tanto protagonismo como comentas. Ten en cuenta que las órdenes de Santiago, de Calatrava, de Montesa, las 4 órdenes importantes que tuvo la historia de España, sin embargo, esas órdenes se fundan al socaire de cuando desaparece por encargo del Papa Clemente V y sobre todo por el rey francés Felipe IV, pues digamos, hacer desaparecer a la orden templaria, que no fue otro el motivo que el económico. Los templarios tenían una capacidad económica enorme. Francia se endeudó con la orden de una forma brutal desde el punto de vista de las prestaciones que le habían hecho dinerarias, y llega el momento en que lo mejor que hay que hacer para acabar de pagarle a un acreedor
que es pasarlo a cuchillo, ¿no? y a Jacques de Molay, el último templario. Hay una leyenda muy bonita porque el rey Felipe IV era de la dinastía de los Capetos y cuando al cabo de los siglos a Luis XVI lo guillotinan en la Bastilla, allí en Francia, en París, pues alguien se sube al patíbulo, coge la cabeza del rey y dijo la frase famosa: Jacques de Molay, estás vengado, porque Luis XVI también era capeto. Y habían pasado más de 400 años, y sin embargo, o de 500, y sin embargo, pues en la memoria histórica de los antiguos templarios seguía viva. Y Hospitalarios de San Juan también tienen mucho... Los Hospitalarios era una orden que también luchó pues con una facción alemana y otra facción francesa en la época de las cruzadas, y cuando ya en San Juan de Acre, que es el último bastión templario allí en Tierra Santa, pues tienen que salir de allí, pues los caballeros hospitalarios colaboraban codo con codo con los templarios y mantuvieron la última fortaleza hasta el último momento. San Juan de Acre tuvo una defensa y hoy día todavía se conserva la parte del castillo antiguo, pues está sumergido en la costa, pero todavía se puede apreciar la enorme fortificación, porque si algo tenían los templarios era precisamente el exquisito cuidado y, por supuesto, la preparación profesional y arquitectónica que tenían a la hora de construir subterráneos y lugares ocultos donde guardaban y custodiaban sus riquezas. De ahí viene también que las riquezas, eso en la novela figura, en las razones del porqué, en la 10ª plaga figura la posibilidad de que ese tesoro templario que pasó de Jerusalén a San Juan de Acre y de San Juan de Acre a Francia, cuando, como he dicho antes, y sale por La Rochelle, pues la flota esa que sale de navíos una madrugada nunca se supo a dónde fue. Yo lo pongo en Sevilla. ¿Por qué razón? No es por nada, gratuito, sino porque a dónde iba a ir una escuadra que tenía que huir de Francia a Inglaterra, no podía ir. Escocia, aunque era fiel a ellos, pero le cogía un poco menos consolidada, y a Italia tampoco, Portugal menos, y sin embargo solamente le quedaba el reino, entonces de España, todavía no era España, pero el reino de Castilla y de León, que eran los que podían realmente cobijar una encomienda tan importante como esa. Por eso se han encontrado restos, ya digo, en las costas canadienses y también en la India, en la zona de Goa, porque si los templarios tenían ese famoso priorato que hacían ellos triangular, evidentemente yo de ahí saco unas cifras en kilómetros que pudieran bien situar a Sevilla en el centro entre Oak Island y Goa. Exactamente. Me refería a los hospitalarios si tenían pues todavía pues bastante predicamento allá en Sevilla, como los templarios, si tenían pues... No llegaron a ser como los templarios, ni mucho menos, pero también tuvieron una pequeña participación, pero claro, la huella templaria se come todo lo demás. Y las órdenes que ya digo que surgieron a través de la disolución de los templarios, pues gran parte de los bienes templarios pasaron a esas órdenes que asumieron y adquirieron esos bienes para sí, llamados no solamente de tipo económico, sino también las fortificaciones, castillos, etcétera. Pues lógicamente, pues el castillo de Calatrava y todo eso, pues eso era anteriormente templario. Exactamente. Y a lo mejor algún oyente estará pensando, sí, bueno, hay templarios, hay un montón de historias, pero bueno, parecen un poco deslavazadas y no da la impresión de que estén coordinadas. Y bueno, es que hay que tener en cuenta que aquí venimos a hablar de... La importancia que tiene Sevilla en esto es que todavía la casa de los templarios que tuvieron en Sevilla, que después en el repartimiento de la ciudad, cuando la reconquistó ya San Fernando, se hizo un repartimiento que le tocó la parte, desde mi punto de vista, más importante de la ciudad, le tocó o le fue asignada a los templarios. Y la casa antigua de ellos existe todavía en Sevilla, en una calle que se llama la calle precisamente Zaragoza, y está aquí. Está muy remozada, está muy cambiada, pero claro, como desde el momento en que desaparece la orden y ya con Fernando IV, el bisnieto de Fernando III, pues hace y borra toda la imagen de ellos,
pues tratan de hacer desaparecer todo vestigio y toda huella de lo que significó el temple en la ciudad. Bueno, en la ciudad y en España y en Francia y en todo, ¿no? Entonces, Los templarios fueron borrados del mapa, a pesar de que el Papa pues se arrepintió de haberlo llevado a la excomunión, y sin embargo, pues al final de su vida, pues trató por todos los medios de resarcirlos de aquella pérdida que habían tenido. Lo que pasa es que ya fue imposible, y aparte de eso se cumplió la maldición que Jacques de Molay le hizo tanto al rey Felipe IV como al propio Papa, que dijo: antes de un año vosotros también moriréis. Y efectivamente así fue. Murieron los dos. Y digamos que el elemento aglutinador, bueno, son dos, que sería el agente Daniel Cormack y su hermana Brianna, que digamos que son el hilo conductor de todas estas tramas. Bueno, aquí en el fondo también subyace una historia de amor que viene de atrás, que es precisamente este agente de los servicios secretos del Vaticano, que es Daniel Cormack, y también una agente de la Central de Inteligencia de la CIA, que es Julia O'Neill. Entonces, pues ahí hay una historia de amor que también se relata a lo largo de todo y se desarrolla a lo largo de todo el entresijo de la novela. No nos podemos olvidar solamente de la parte histórica, sino también de la parte afectiva. Evidentemente que eso gusta mucho. ¿Y cómo enlaza el agente Daniel Cormack y también su hermana, que me llama la atención, su hermana Brianna, con un poco pues, con todos estos elementos que vas colocando? Da la impresión, como te decía antes, que son elementos que no tienen nada que ver, pero luego los vas uniendo y es como un rompecabezas que vas poniendo una fichita, después otra, Es y que eso es lo que gusta en las novelas de este tipo. Los dos protagonistas tienen mucho que ver con Sevilla. Se conocen en Sevilla, y toda la historia y la trama que empieza de la novela surge aquí en la ciudad. Con lo cual, esa es la parte lógicamente de ficción, es la parte novelística, ¿no? Sí. Y entonces pues ahí surge ese encuentro, donde a través de ese encuentro pues hasta incluso la propia agente esta es la que va destinada a Wuhan, mediante un papel que tiene que hacer disfrazándose de científica, tomando el papel de científica, pues para introducirse en el laboratorio, que yo pongo el laboratorio original, de los 250 laboratorios que existen en Wuhan dedicados a la virología, que ya es decir, 250 laboratorios. Wuhan es el conjunto, no es una ciudad sola. Wuhan tiene, digamos, aglutina 3 ciudades. Como si, no sé, si en Barcelona pues cogemos una serie de ciudades limítrofes y la agregamos a la ciudad principal. Eso es Wuhan. Y el símbolo de ellos es, como para nosotros en Sevilla es la Giralda, pues para ellos es la Torre de la Grulla Amarilla. Una torre que es del siglo III y que en la China actual, esa ciudad tiene 11 millones de habitantes, es bastante mayor que Nueva York, así que, y sin embargo, pues hasta que llegó la época de la pandemia, pues casi que nadie había escuchado hablar de ella, ¿eh? Sin embargo, se puso, digamos, en boca de todos los medios de comunicación, y todo el mundo conoce, pues, que en Wuhan nació esto, porque en Wuhan existían y existen los llamados mercados húmedos, que era donde se tienen animales vivos, en los cuales pues son los que teóricamente habían propagado en gran medida la enfermedad, ¿no? Pero todo tiene un trasfondo en, digamos, la maraña inmensa de laboratorios chinos que trabajan pues en este tipo de actividades científicas. Exactamente. ¿Tienes ya pensada la historia de la tercera parte de esta trilogía? ¿O todavía? Pues tengo ya unos apuntes, pero prefiero esperar a que llegue una noche en la cual pues me desvele también, y entonces la haré como un flash también. Pero vamos, lógicamente el desenlace final tiene que llegar también en la línea de lo que han venido siendo las de estas dos anteriores. Sobre todo yo lo que veo es que esto de la 11ª plaga tiene, que se puede leer sin necesidad de haber leído la anterior, evidentemente, porque una novela en sí mismo que tiene su principio, su desarrollo y su final, pues tiene la imaginación suficiente, que por eso me siento satisfecho de haberlo podido plasmar, tiene la imaginación suficiente como para que enganche al lector, en el sentido de las dosis de imaginación que se incorporan, pero también la base y el sustrato histórico
que tiene en sus páginas, ¿no? Entonces creo que eso a un lector que sea objetivo y que esto pues le podrá gustar y le podrá sorprender también el que dos temas tan aparentemente dispares pues puedan tener un nexo común. Deduzco que la torre que aparece en el libro, en la portada, debe ser la torre de la grulla que acabas de comentar, ¿no? No. Es que eso no se pudo poner por unas razones de editorial y no puse la torre. Esto es un pináculo de la Catedral de Sevilla. No, pues fíjate, no lo ubicaba en Sevilla y me parecía más lo que habías comentado. Pues fíjate, la ciudad que aparece así desdibujada al fondo, a la izquierda en la portada, eso sí son unos edificios, parece ser que sí son de Wuhan. Pero eso ya es la editorial la que se encarga de digamos, de pergeñar y de plasmar lo que ellos consideran más oportuno, como natural. Pues perfecto, pues vamos con las preguntas que le hacemos a todos los creadores, los amigos que nos acompañan, tanto pues músicos, escritores, filósofos, cineastas de todo tipo. Y nos vamos con esta primera pregunta, que además la inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa. Gustó tanto que dice, ¿por qué no le preguntas a todos lo mismo? Le digo, pues venga, vale, perfecto. Y entonces pues vamos con el entorno que eliges para escribir, si tienes una habitación, un despacho, si eliges día o noche, si te pones música, ¿cómo te lo montas para, digamos, escribir? Pues mira, tengo un despacho muy clásico, heredado de mis abuelos, que eran también abogados y en ejercicio, y estos pues tenían unos muebles de estos barrocos, muy al estilo de lo que aquí en Sevilla se ha llamado, o que se estila, que son muebles tallados con figuras, con cabezas de guerreros, en fin, es una labor en la madera que es muy bonita, y tengo un despacho plagado de estanterías y bibliotecas donde tengo pues algo así como 4.000 volúmenes, muchos de ellos, 4.000, pues todos, digamos, relativos por supuesto, al mundo del derecho, como también, sobre todo, a la historia de Sevilla. Entonces, esta biblioteca, pues la que me sirve a mí de cobijo a la hora de sentarme a escribir, cierro mi puerta, un despacho muy amplio, muy grande, y entonces, pues aquí ya, antes lo hacía con máquina de escribir, ahora lo hago ya con ordenador, porque cuando surge, digamos, la imaginación, no me importa la hora del día ni de la noche en que surge, simplemente pues me bajo al despacho. Mi casa tiene 3 plantas y un patio muy bonito, muy sevillano, plagado de macetas de geranios y de flores, y entonces pues o bien en el patio o bien sobre todo aquí en el despacho con el ordenador es donde doy rienda suelta a mi imaginación. ¿Eliges día, noche o da igual? Te da igual. Pues mira, prefiero las mañanas y la noche. Quizás la tarde la dedico a más, digamos, compromisos familiares y, sin embargo, la mañana y la noche, la soledad y la tranquilidad y el silencio de la noche me resultan muy atrayentes para escribir. Y deduzco que no te pones música, que prefieres el silencio, ¿no? No, prefiero escuchar el silencio. Es una buena banda sonora. Exacto. ¿Has tenido algún problema o alguna, no sé, incursión con el tema de la piratería, que te han intentado plagiar, que te han pirateado, etcétera, etcétera? Esto que ocurre, que es, digamos, el mal del siglo XX y XXI, lo de los plagios. En esto pasa como los maridos, ¿no? Porque es el último que se entera. Yo la verdad que afortunadamente no presto mucha atención a las redes sociales en ese sentido, tanto si son a favor como si son en contra, y la verdad es que ni a través de la editorial he tenido ningún tipo de problema hasta la fecha, afortunadamente. Por lo menos que se me haya comunicado. Perfectamente. Y espero que así no sea. Y si imitan o lo copian, pues bienaventurados son nuestros imitadores porque de ellos son nuestros defectos. Pues sí, desde luego. ¿Y has tenido alguna experiencia con la inteligencia artificial en el ámbito de la escritura? Que muchos pues sí, la he tenido, pero indirectamente creo que es algo apasionante también y que quizás a lo mejor tenga cabida en ese tercer volumen, porque creo que es algo que ha llegado un poco de puntillas
pero que realmente pues tiene una importancia y una trascendencia para la sociedad, para la vida social y para la humanidad, que es de enorme calado. He tenido ocasión, porque tengo un hijo que es odontólogo, Sí. y que está viajando continuamente a Estados Unidos y a Sudáfrica y a China y a todas partes por su razón profesional, y te puedo decir que él está muy vinculado, siendo odontólogo, pues Sí. con la inteligencia artificial, que también se aplica en el campo de esta rama de la medicina. Es curioso, yo no podía imaginarme que se podía tener o aplicar la inteligencia artificial en arreglar una boca, pero por lo visto es así. Y entonces pues estoy teniendo bastante contacto en ese sentido. Exacto. Y pues parece ser que se ha cortado. Jesús, ¿estás por ahí? Da la impresión de que se ha cortado la llamada. No sé, vamos a ver. Jesús, sí, que parece que se cortó. Pues no sé si entonces no ha escuchado mis últimas palabras. Sí, bueno, me quedé con lo de tu hijo, que estaba pues eso lo hemos que escuchado. viaja por todo el mundo y que tiene las posibilidades realmente de trabajar mucho con la inteligencia artificial, y que es un tema que me apasiona realmente, ¿no? Porque creo que tiene unas posibilidades de futuro enormes, siempre que se utilice de una forma adecuada. Yo en el ámbito de la escritura, que como bien saben muchas personas que nos escuchan, yo soy guionista y hago mis pinitos como escritor, no le he visto ninguna utilidad. Te puede ayudar a lo mejor con una sinopsis, pero a la hora de desarrollar tramas, personajes, los confunde, es un poco caótico. Pero por ejemplo... No. A la hora sustitutoria de la imaginación de un escritor, la inteligencia artificial por sí misma podrá escribir a lo mejor una historia que será más o menos bella, como puede componer una música, pero realmente mezclar lo que es o utilizarlo como herramienta para escribir, yo por supuesto no la utilizaría nunca, por lo menos por ahora. Nunca se puede decir que esto no lo haré, pero en fin, siempre de momento creo que la inteligencia artificial tiene otros campos importantísimos para su desarrollo, pero que no tiene por qué mezclarse forzosamente pues con la creatividad de un autor. El hándicap que tiene la inteligencia artificial, el defecto o lo que le falta sería, pues, aunque suene de perogrullo, que es artificial, que no es humana. Y aquí pues se nota bastante pues la forma así pues muy artificial, valga la posible redundancia. Le falta el alma, Exactamente, le falta el alma. Pero, por ejemplo, y ya lo verás, Jesús, nosotros subimos desde hace una temporadita nuestros vídeos al canal de Radio Esperantia de YouTube. Sí. Nos pidió un escritor y pensamos, vamos a hacerlo. Y en lugar de poner la portada de principio a fin, pues ponemos imágenes de inteligencia artificial. Y además, tú vas a ser un poco el beta tester que dicen de los juegos. Sí. Porque, claro, en las imágenes de inteligencia artificial voy a tener que sacar la ciudad de Sevilla, que tú te la conoces como la palma de tu mano. Entonces ya me dirás a ver si refleja bien la ciudad de Sevilla. No, en los ejemplos que yo he visto todavía de inteligencia artificial, yo parto de la base de que eso todavía está muy en ciernes y eso no puede todavía aplicarse con un rigor, digamos, que sea lo suficientemente válido como para que la inteligencia artificial supla ese campo. Yo creo que eso llegará a lo mejor con el tiempo y podrá servir, pues, ¿qué digo yo? Pues para las labores de cualquier profesión, y hablo ya de lo más cercano a mi actividad profesional, en la abogacía o en el mundo de notarial, etcétera, sí. Pues a lo mejor pues sí es posible que la inteligencia artificial pueda desarrollar o aplicar o servir para algo de una forma, hasta incluso desde el punto de vista médico. Evidentemente, desde el punto de vista médico, están haciéndose ya intervenciones quirúrgicas apoyadas en la inteligencia artificial. Eso puede ser bueno siempre que sea una cosa repetitiva, una cosa que sea así, y que tenga ya, digamos, los antecedentes, la inteligencia artificial para aplicarlo. Pero si no es así, evidentemente entiendo que todavía no ha evolucionado lo suficiente y esperemos que no termine de evolucionar tanto que supla, digamos, lo que es la condición humana, que eso sí que sería ya más terrible, y que ya hay voces de alarma
en el sentido de lo que puede ser en el futuro el mundo si la inteligencia artificial copa Exactamente, sí, sí, a todos los sectores de la vida social. exactamente. A mí de momento me está sirviendo muy bien para ilustrar con imágenes que no me crean problemas, porque aquí, por ejemplo, si quieres ilustrar imágenes de Sevilla sin inteligencia artificial, tienes que hablar con los propietarios de los derechos. No esta foto, esta Ya, imagen, este vídeo, tal, tal, tal. Entonces, es un follón. Y luego, si no, te tienes que ir a las galerías de imágenes, que también te claro, cobran. Hay otras claro. gratuitas, pero claro, no se centra en lo que tú estás hablando con el invitado. Y entonces, pues estás en lo mismo. Y de todas formas, Como tú conoces bien Sevilla y ya sí, estamos en un tema hablando de un elemento, algo común que tú conoces y yo conozco, pues sería un placer el poder enseñarte esa otra Sevilla que yo entiendo que es la gran desconocida. A mí me encanta una ciudad como Venecia, he estado allí pues 15 veces aproximadamente y siempre he descubierto algo nuevo que no son los circuitos turísticos de la Plaza de San Marcos o la Catedral. En fin, me quedo con esa Venecia profunda, igual que me quedo con la Sevilla profunda, que pasa total y absolutamente desapercibida para la persona que viene de fuera y que no va de la mano de un sevillano que entienda las claves de lo que es nuestra ciudad. pues te tomo la palabra, Jesús, y en cuanto pase por Sevilla te doy un toque y me enseñas todo eso. Que además lo pasaremos bien comentando todos los pasajes de la historia que nos apasiona a los dos. Lo vamos a pasar fenomenal. Pues será Una, un auténtico placer, será un auténtico placer. un debate que ha surgido entrevista tras entrevista, y le preguntamos a todos los escritores a ver qué opinan, es sobre la intensidad a la hora de escribir. Si se nota cuando estás leyendo una novela, un relato, un ensayo, cualquier cosa, un texto, en definitiva, si ese autor depende de la literatura para vivir barra completar sus ingresos, que es bastante complicado, o que ya tiene asegurados sus garbanzos, ya prácticamente tiene una economía que le permite vivir y lo de la literatura pues lo tiene así como una especie de hobby. ¿Crees que se nota en la intensidad o no se nota? Es imperceptible. Yo creo que sí, de lo que es un trabajo como tal, que lo tienes que desarrollar teniendo un tiempo limitado para terminar una obra, a lo que supone, como es mi caso, la posibilidad de alargarlo en el tiempo porque busco otros matices y busco otra temática interior en la cual pues a lo mejor no había reparado antes y que sin embargo pues ahora merece la pena de ahondar en ella. Yo creo que hay autores, y por supuesto los respeto a todos dentro de lo que es la valía y todo lo que tiene su labor, tanto desde el punto de vista de escribir como todo, pero que creo que cuando hay la obligación, por ejemplo, tenía un gran amigo mío, que era en el diario ABC, que se llamaba Antonio Burgos, que era muy conocido, y Antonio Burgos tenía todos los días que escribir un recuadro para el periódico ABC. Y ya llegaba un momento, ya ha muerto hace poco tiempo, y me decía, Jesús, es que ya llega el momento en que ya no sabes qué escribir, y sin embargo tengo que hacerlo. Pues eso yo creo que no es bueno, porque hasta cierto punto pues puede condicionar lo que es el desarrollo de la obra en sí, que pudiera ser a lo mejor muy interesante, pero que por falta de tiempo no se le ha podido extraer todo el trasfondo que pudiera haber tenido. Exactamente. Y vamos a hablar un poquito de futuro, Jesús, aunque tal como te he comentado, hablaremos de los otros dos textos que tienes, Sí. la primera parte de la trilogía, La profecía de Sí. Sevilla, y también lo que escribiste en torno a la, digamos, historia más propiamente dicha, que es lo De la que ciudad, sí, sí, esto no estaba en tu libro de historia de Sevilla. Eso sí. lo hablaremos en otra entrevista, pero bueno, ¿qué es lo que tienes entre manos ahora en cuanto a libros que estás preparando? Pues tengo un libro que es total y absolutamente diferente a todo lo que he escrito anteriormente, que me lo propuso hacerlo la propia Almuzara Mm, y que es muy relativo y muy consustancial con algo tan andaluz como son las cofradías y la Semana Santa, ¿no? mm. Entonces, en eso soy también un poco o bastante conocedor del tema, porque he sido hermano mayor de alguna hermandad aquí en Sevilla, etcétera. Y entonces, pues yo lo he centrado
en algo que no es habitual. No es hablar de las cofradías, ni de la imaginería, ni de todo lo que es el mundo artesanal que gira alrededor de las hermandades, como son los bordados, como son la orfebrería, como es la carpintería en sí también, etcétera, sino que lo he centrado en un tema que es la carrera oficial, porque tiene un trasfondo social muy importante, las carreras oficiales de la Semana Santa de toda Andalucía. Es decir, en cada ciudad existe lo que se llama la carrera oficial, que es por donde el tránsito común de todas las hermandades que pasan por un sitio determinado para ir a la catedral o para pasar cerca de ella, ¿no? Sin embargo, ese tema, como tiene un equilibrio muy difícil entre lo que es el poder político ante el poder real en la época de Carlos III, etcétera, pues, sin embargo, había el poder político, pero también estaba el poder eclesiástico. Y siempre ha sido una dicotomía la lucha que ha habido entre la influencia que podían ejercer tanto un poder como otro sobre las cofradías. Y entonces, como es un tema que creo es bastante profundo e interesante, pues estoy escribiendo la historia de todas las carreras oficiales de Andalucía, las 8 capitales, más también los 2 obispados que hay, que son las ciudades de Jerez y de Guadix, en Granada. Sí, exactamente. A mí me llamó la atención, al hilo de lo que comentas, las diferencias entre las Semanas Santas del norte y del sur. Porque, Totalmente. por ejemplo, a mí me sorprendió. Yo la de Sevilla no conozco y no me moriré sin verla porque tiene que ser espectacular. Pero, por ejemplo, estuve en Granada. Sí, ahí está. Yo te daré un toque porque veo que conoces y tal y serás una de las personas a las que contactaré. Entonces me llamó la atención que, por ejemplo, en Granada, y supongo que ocurrirá en toda Andalucía, pues hay, digamos, pequeñas procesiones con una Virgen y un Cristo. Exacto, sí, es lo normal, sí, es lo normal. Pero, por ejemplo, en Huesca, Zaragoza, Teruel, Valladolid, hay una procesión, aunque bueno, que aglutina todas. Aglutina todas. Exacto. ¿Tú te has parado a pensar por qué ocurre eso? ¿Si hay alguna razón por la que hay pequeñas cofradías en Andalucía con una Virgen y un Cristo? No tan pequeñas, porque si tú hablas de una cofradía que tiene 16.000 hermanos, como le pasa, por ejemplo, a la Macarena, pues te digo que 16.000 habitantes es algo así como si fuera un pueblo grandecito. Pueblo mediano. Pero pequeñas en cuanto a los pasos que hay, ¿sabes? Sí. Pero son... Normalmente en Sevilla solamente hay cofradías que sacan un paso o 2 o como máximo 3, algunas de ellas, pero son muy pocas las que sacan 3. Pero que es la diferencia entre 2 pasos, que en Huesca me parece que son 25, que salen ahí. Sí, pues, ya, claro. Porque allí lo aglutinan todo. Aquí, si contamos que son 61 cofradías, hermandades las que salen en la ciudad y con una media de 2 pasos, pues salen 120 y tantos pasos a la calle. Si esos 120 y tantos pasos salieran todos en una sola procesión, pues habría que llevarse una tienda de campaña para verlo, porque si cada hermandad lleva una media de 2 o 3.000 hermanos, pues imagínate lo que sería un recorrido de esa naturaleza y las de horas que se llevan. Aquí empiezan las cofradías, pues desde el Viernes de Dolores y están hasta el Domingo de Resurrección. Son pues, prácticamente casi 10 días de cofradías continuamente saliendo. Y si eso se hace en una sola jornada, por eso en ciudades castellanas y aragonesas y todo esto, pues la morfología y la sistemática que siguen es totalmente diferente. Porque aunque saquen 20 pasos, pero llevan muy poco acompañamiento en cuanto a número de personas. Sin embargo, pues aquí salen miles y miles de nazarenos, ¿no? Exactamente. A mí me llama mucho la atención. Yo estuve durante un tiempo, cuando era más jovencito, estuve de costalero en la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en Huesca. Anda. Y nada, lo pasaba bastante bien. Pero mira, lo que me llamaba la atención, que digo, esto es como si fuera magia. Entonces, hay una zona donde se reúnen todos para comenzar la procesión, ¿sabes? Sí. Y claro, pues tienes un amigo que a lo mejor es del Cristo del Perdón, que va de amarillo, y hoy va de morado con una cruz, más de morado con una cruz amarilla. El del Cristo del Perdón va de amarillo con una cruz roja, y así otro de verde, otro de gris, y entonces, claro, como somos amigos y tal, pues estamos hablando. Y entonces es como un mare magnum de colores, no sé, de sensaciones.
Claro. Y dices, de aquí no puede salir una procesión. Todos los pasos hay uno detrás de otro, apilados. Y luego empieza la procesión y todo se organiza. Y dices, qué maravilla, ¿cómo se ha organizado este desbarajuste, este guirigay? Pues se organiza todo. Ya. Y en Sevilla supongo que tú que habrás estado como protagonista en muchas procesiones, pues será Pues sí. prácticamente igual, ¿no? No. Aquí cada hermandad se organiza en su propia iglesia y Sí. salen todos los nazarenos. Ya cuando sale lo que es la cruz de guía a la calle, ya automáticamente va toda la cofradía, siempre guardando unos cánones que normalmente son por antigüedad. Es decir, los hermanos más recientes van más adelante y los más antiguos, los que ya llevan muchos años en la hermandad, son los que van al final. Siempre se guarda un sentido, digamos, ordinal en el campo de que se guarde la antigüedad de cada hermano para ir más próximo o menos próximo a los pasos. Salen, digamos, formadas ya las cofradías, ¿no? De la iglesia. Sí, salen formadas ya. Vamos a la catedral y después de la catedral el regreso se hace otra vez al templo y hasta que no entra el último paso, en este caso siempre suele ser el de la Virgen, pues lógicamente no se deshace la cofradía. Y con tal número de cofrades, ¿cómo os organizáis para que entren todos en la catedral o salgan todos de la catedral? Sí, porque hay unos horarios muy estrictos y cada hermandad sabe a qué hora tiene que estar en un punto determinado para que con la longitud que tiene de número de hermanos la cofradía, pues que sepa exactamente cuánto tiempo tarda en pasar para que no le robe tiempo a la que viene detrás. Es decir, el Domingo de Ramos, por ejemplo, empiezan a salir las hermandades y empiezan a pasar por lo que se llama la carrera oficial a las 4:30 de la tarde y está hasta las 11:30 de la noche. O sea que imagínate lo que son 9 hermandades una detrás de otra, así el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, la madrugada, porque aquí después la madrugada del jueves al viernes salen 6 hermandades que son de las más numerosas de la ciudad, se cuentan los nazarenos por miles. Sí. La Macarena, por ejemplo, saca casi 4.000 hermanos, Triana saca 3.000 y pico, en fin, que empiezan a salir miles y miles de nazarenos y realmente puede estar una madrugada entera levantado, sentado en una silla, viendo el trasunto y sobre todo la cantidad de cientos de miles de personas que hay ya no solamente en la silla, porque la silla es un número limitado, pero los que están alrededor pues están andando de un sitio para otro toda la madrugada. Es una forma de expresión de religiosidad popular muy sui generis de aquí del sur, sobre todo en las partes de Sevilla. La terminología de una ciudad a otra cambia mucho. Por ejemplo, lo que en Sevilla le llamamos pasos, a donde van las imágenes, sin embargo, en Málaga se llaman tronos. Y es decir, en Málaga las personas, los hombres de trono que le llaman, que son los costaleros de Sevilla. Ahí en Sevilla los costaleros van debajo del paso y no se ven, pasan desapercibidos, van en anonimato, y en Málaga, sin embargo, van por fuera, con lo cual, pues a lo mejor son pasos o tronos enormes y llevan a lo mejor, pues, van portados por 200 personas, 180, en fin, una barbaridad. Lo he visto ya espectacular. Y te voy a hacer una pregunta, igual, no sé, se sale un poco de la temática, pero al igual que el Sevilla y el Betis, ahí en la capital hispalense, ¿hay rivalidades también entre cofradías? Sí. Bueno, Sevilla es una ciudad de dicotomías totales, ¿no? Está el Sevilla y el Betis, está la Esperanza de Triana y está la Macarena, está el Gran Poder y el Cachorro, por ejemplo, en fin. Es decir, siempre se busca una oposición, ¿no? La dicotomía perfecta de no estar de acuerdo. Y el Sevilla y el Betis, pues no son excepción. Son dos equipos de la ciudad. El club decano es el Sevilla. Sin embargo, después, pocos años más tarde, se creó el Betis. Los dos tienen unas aficiones enormes. Quizá el Betis tenga hasta incluso más número de aficionados que el Sevilla, pero vamos, puede estar en un 55-45% la ciudad dividida entre los dos equipos, ¿no? Aquí no pasa como, por ejemplo, sí, yo tengo muchos amigos en Cádiz, en Jerez, en Huelva, y ahí hay mucha gente que es del Madrid o del Barça. Y aquí del Madrid y del Barça no hay nadie. Aquí somos del Sevilla o del Betis y no queda otra. y además hay una rivalidad muy sana, porque, en fin, aquí el sentido del humor es algo que es consustancial
a los sevillanos. Sí. Y la verdad es que resulta muy gracioso cuando juegan los dos equipos y gana uno o pierde otro o empatan, pues siempre se le saca la punta a todo y siempre pues motivo de, mientras que se está tomando una cerveza tranquilamente en un bar que aquí tenemos, por cierto, el bar más antiguo de España, que se llama El Rinconcillo, y además se llama El Rinconcillo, cosa curiosa, y sin embargo el edificio hace esquina, y es del año 1670, nada menos, ¿eh? Y tomarse ahí una cerveza y hablar del Sevilla y el Betis, pues muy divertido, igual que si a los 5 minutos estamos hablando pues eso, de la Esperanza de Triana o de la Macarena. Pues fíjate, la curiosidad que me ha satisfecho. Se sabe vivir. Aquí tenemos una escuela de vida muy importante y es sacarle el verdadero sentido al tiempo que nos toca vivir aquí. Y ese tiempo pues hay que aprovecharlo al máximo. Así lo entendemos. Exacto. Yo soy consciente porque, como te he dicho, pues yo tengo ascendencia también sevillana, mi padre era de allí, y además voy siempre que puedo. Jesús, ha sido un verdadero placer, lo he pasado fenomenal charlando contigo y tal como te he dicho, pues mira, quedamos en un par de meses, si te parece, y hablamos de la profecía de Sevilla y también de lo que no es, esto no estaba en mi libro de historia de Sevilla y así vamos profundizando. ¿Te parece bien? Afortunadamente los libros estos pues se han ido prolongando en el tiempo porque ya han salido nuevas ediciones, tanto de unos como de otros, y la verdad es que eso es un buen síntoma de que es señal de que a los lectores pues les agrada este tipo de desarrollo y este tipo de historias que por demás, como he dicho antes, y sin tratar de hacer el artículo ni mucho menos, pero que resultan interesantes y llamativas. Fenomenal. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por pasar este ratito con nosotros y volvemos a contactar contigo en un tiempo, ¿de acuerdo? Será un verdadero placer. Perfecto. Un abrazo muy fuerte. Pues nosotros y muy agradecido a la emisora por haberme dedicado este tiempo y poder explicar un poco cuál es el desarrollo de mi obra. El agradecimiento es nuestro hacia ti. Pues despedimos al amigo Jesús Francisco Creag, que está presentando una novela fantástica, La 11ª plaga. Tienes todos los enlaces en el post que leerás en radioesperantia.com, ya lo tienes allí. También el audio lo puedes escuchar en la programación general que tenemos en radioesperantia.com, o si deseas ir directamente al podcast, pues también tenemos podcast. La forma de contacto, la forma de adquirir el libro, la biografía de Jesús, todo lo tienes ahí en el post. Aquí no hay ninguna pérdida. Recibo el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación y, como te digo siempre, a ser moderadamente felices y nada, hasta la próxima, muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.